Continuamos en versión y en este caso en el segmento de medicina, por eso estamos con el doctor Rubén Guercetti, especialista en clínica médica, diabetólogo. Bienvenido, Rubén. Hola. Primera vez acá en el estudio, primera vez y gracias por la invitación. Bueno, espero que te sientas cómodo para hablar de salud, que no es menor en estas épocas donde uno está tan aterrorizado ante cosas que no hemos vivido o que se han vivido en diferentes maneras, y donde también la salud va variando, ¿no? Desde una clínica médica donde vas viendo a veces más casos, hablábamos antes, o de obesidad o de diabetes, que en realidad preocupan y ocupan. También saber que hay gente que se especializa y que podemos salir adelante con cada una de estas cosas, ¿no? Y hablar específicamente de esto que está ocurriendo, los índices de cada vez mayor gente con diabetes. Saber qué es la diabetes primero, ¿no? Y por qué, elige a qué personas o cualquiera puede padecer diabetes. A ver, en síntesis hay tres formas de diabetes. Se habla de la tipo 1, que es la que prevalece en niños y adolescentes. Esto es solamente el 10% del total de las personas con diabetes, donde en un momento determinado las defensas del organismo atacan a las células pancreáticas que fabrican insulina y son los pacientes que luego se denominan insulinodependientes, ¿sí? Son personas que no está vinculado a la obesidad, ni tampoco demasiado a factores genéticos, a diferencia de la diabetes tipo 2, que es la más conocida, la más común, que se da generalmente en personas adultas, vinculados estos casos a obesidad, hipertensión y sí muy frecuentemente asociado a antecedentes familiares. Y después podemos hablar de diabetes gestacional, que es un capítulo aparte, ¿sí? Yendo al tema de la prevalencia de la diabetes, se notó un aumento de diabetes simultáneo o siguiendo la curva de aumento de obesidad. Esto no solo en Argentina, sino en el mundo. La última encuesta que se hizo sobre este tema mostró que en Argentina más o menos el 11% de la población tiene diabetes. Si esto lo llevamos a personas mayores de 55 años, estamos hablando de un 13-14%. Aumenta el porcentaje con la edad. Y, digamos, esto mostró un aumento a la encuesta anterior, que había sido de 10 años anteriores, donde en el 2019, cuando se hizo esta encuesta sobre factores de riesgo, ya te digo, mostró un incremento en hipertensión, en diabetes, en obesidad, en sedentarismo, acompañando este aumento de diabetes. O sea, estamos hablando de que hay factores externos también al ser humano, algunos internos y otros externos que también hacen a que aparezcan estas patologías. Yo creo que está muy vinculado a los hábitos de vida, o sea, sobre todo al sedentarismo, al consumo de alimentos procesados, a la falta de justamente de un mejor estándar de vida, vinculado también al estrés, ¿sí? Y sobre todo el tema de la alimentación y el sedentarismo. ¿Hay gente que puede ser diabética y no saberlo? Bueno, ese es todo un punto. Se supone que más o menos por cada diabético o cada persona con diabetes diagnosticada hay otra persona sin el diagnóstico. Entonces, cuando llevamos esto a números totales, en Argentina estamos hablando de un total de 4,5 millones de diabéticos diagnosticados y habría otro tanto de personas sin el diagnóstico, ¿sí? Y de las personas con diagnóstico, solo la mitad logra las metas terapéuticas, es decir, que estaría con buenos controles. ¿Dónde está la importancia de esto? Que estamos hablando de que hay muchísima gente sin diagnóstico. Y es importante tratar de, convocar a la gente a pensar, ¿no tendré yo una diabetes? Bueno, ¿qué factores son los que te pueden hacer suponer que tenés diabetes? Si tenés sobrepeso, antecedentes familiares, si sos hipertenso, si tenés colesterol o triglicéridos elevados, en el caso de mujeres que hayan tenido niños con peso mayor a 4 kilos o hayan tenido diabetes o prediabetes gestacional. Para, comentar elementos que tienen que hacer llamarnos la atención. Exacto. Estas personas en particular deberían, tener controles. A veces no basta solo una glucemia en ayunas, que sí sirve de mucho, porque a veces eso solo te hace el diagnóstico,
En algunos casos donde la sospecha es alta, ameritaría hacer lo que se llama curva de glucemia. No un laboratorio común, sino ya algo extra. No es tan sofisticado. Esto se lo hacen a las mujeres embarazadas para justamente sensibilizar el diagnóstico, donde le toman una glucemia en ayunas y otra 2 horas después de haberle dado una carga de azúcar, de agua con azúcar. Entonces, muchas veces el diagnóstico se hace a partir de esto, que es un método muy sencillo, ¿no es cierto? Y hay otros análisis que pueden pedirse cuando uno ya sospecha que la persona puede estar en condición de diabetes. Una vez que se comprueba que la persona tiene este síndrome, o no sé cómo lo podemos llamar, dentro de las enfermedades, porque es una cosa muy general, ¿no? Hablar de diabetes no es darle un estigma, sino saber que por ahí tiene anomalías o falencias desde otros ángulos que también le generan esta diabetes. Una vez diagnosticada, ¿cómo es el proceso de esta enfermedad? O sea, ¿tiene cura? ¿Se mantiene? ¿Se sostiene? ¿Se va o no? ¿O esto es así? Es buena la pregunta porque, primero que, como dijimos, hay gente sin el diagnóstico y hay gente con diagnóstico que no tiene los controles o no llega a las metas terapéuticas que uno busca. Pero esta enfermedad, cuando está diagnosticada y controlada, la persona entra, digamos, en las generales de la ley en cuanto a complicaciones, ¿de acuerdo? Es decir, su sobrevida y complicaciones se igualan bastante a lo de lo que es la población general. El problema de esta enfermedad es justamente ese subdiagnóstico y ese tratamiento, digamos, que no llega a completar esas metas que uno busca, que hace que esta enfermedad, al ser silenciosa, porque no es sintomática, pueda ir generando complicaciones. Esta es una enfermedad que básicamente no da síntomas, es decir, hay síntomas que deben alertar para hacerse este tipo de análisis, como son mucha sed, mucha hambre, ir muchas veces a orinar mucho, lo que se llama poliuria, u otras cosas como puede ser decaimiento, fatiga, micosis, hongos, ya sean genitales o de piel. Son situaciones que pueden alertar y obligan a buscar que no esté la enfermedad. Pero en términos generales, no es una enfermedad que sea muy sintomática. Si nosotros esperamos ir a buscarla con las complicaciones, ya estamos llegando tarde. Por eso mismo, lo que tratamos de hacer es no hacer un diagnóstico de situación oscuro, porque en realidad el diagnóstico de situación actual no es bueno, por lo que te explico, porque esto está en aumento, porque hay muchas personas sin diagnóstico. No, y menos ahora con COVID. Tal cual. Ya esto es una cosa al margen, ¿no? Esto acá es mucho más prevalente y de peor pronóstico en países pobres, ¿sí? Que está vinculado justamente a una mala alimentación y a una serie de condiciones socioeconómicas que hacen que estos países estén más perjudicados. Yendo al tema de las complicaciones, yo voy a mencionar complicaciones que tiene la diabetes, pero insisto, esto ocurre fundamentalmente en personas que no tienen un control adecuado. Hoy por hoy existen tratamientos, ya sea para diabetes tipo 1, donde hay un sinfín de métodos de controles de glucemia, de monitoreos, hay formas de administrar insulinas mucho más amigables que las que hubo, hay formas de control muchísimo más, digamos, práctica y sencilla para la vida cotidiana del paciente, que pueda tener una vida mucho más normal de la que le ofrecía esta enfermedad años atrás. En tipo 2 hay una cantidad de medicamentos, ya sea vía oral o también algunos que son inyecciones que se aplican como insulina pero que no son insulina, que también están habilitadas para el uso en tratamiento de obesidad, ¿sí? Realmente hay un arsenal terapéutico que permite hoy un tratamiento muchísimo más adecuado que el que podía ofrecerse años atrás. Y que la persona con diabetes puede tener una vida dentro de los cánones normales, por supuesto. Eso, absolutamente. Entonces, más allá de lo que uno habla de medicación, con todo lo que tiene que ver con la buena alimentación y con los hábitos de ejercicio y todo lo demás. Entonces, una persona con un buen control y tratamiento va a tener mucho menos chance de tener complicaciones a largo plazo que puede tener alguien no diagnosticado, no tratado o maltratado. Entonces, el punto es este. Las complicaciones tienen que ver con valores de azúcar que están elevados permanentemente. Esto genera, como para ser gráfico, una oxidación. Literalmente hay una oxidación de los tejidos
con un daño a nivel de la retina, del corazón, de los riñones y de toda la circulación, lo que es la gran circulación y lo que son las pequeñas arterias. Entonces, este daño vascular, macro y microvascular, es lo que va generando, bueno, las complicaciones a las que yo me refiero. Y dentro del daño que va ejerciendo esa oxidación, no es ajeno todo el sistema inmunológico de la persona con diabetes. Entonces, ahí sí lo vinculamos con esta pandemia, que es el COVID, como también podemos vincularlo a todas las infecciones, ¿no es cierto? En la persona con diabetes, por ejemplo, lo que sí es, también hay que marcarlo, una persona con diabetes no tiene más riesgo de enfermarse de COVID que otro. Las estadísticas no muestran que se enfermen más. Lo que se vio fue, sobre todo el año anterior, cuando se empezaron a hacer controles, donde ya todo el mundo ha advertido, porque en diabetes, como había pasado en la epidemia de gripe A, se vio que eran, digamos, gente de riesgo, de mayor riesgo, que la evolución era peor. Y bueno, se vuelve a ver que en COVID la persona con diabetes tiene tendencia, aquel que se enferma, tiene tendencia a tener una evolución peor. Y claro, por el tema inmunológico, que está deprimido. Entonces, bueno, esto un poco es llevar el mensaje, creo que desde dos ópticas. Obviamente que ante una pandemia es complicado y es diferente, pero tratándolo bien, con un buen diagnóstico y con un buen tratamiento, la persona con diabetes puede hacer una vida normal. También tenemos que llevar este mensaje a la sociedad. Totalmente, pero aparte quiero decirte esto, no es la misma la evolución que hace una persona con diabetes, bien tratada, bien controlada, sin comorbilidades, que aquella persona que llega con una diabetes mal controlada, con trastornos circulatorios, ya sea coronarios, o tiene, por ejemplo, lo que se llama un síndrome de apnea-sueño, o tiene problemas respiratorios ajenos a la diabetes, si es muy obeso o no, porque esa es la otra de las cosas. En esta enfermedad se vieron que las personas con más edad y con obesidad, digamos, son personas con mucho más susceptibilidad. Fíjate vos que paradójico, en este caso, un diabético tipo 2 puede no requerir insulina, ser obeso, y las condiciones en las cuales enfrenta esta enfermedad son paradójicamente peores que la que tiene un diabético tipo 1, insulino dependiente, bien controlado. O sea que el requerimiento de insulina o no es en sí lo que condiciona un pronóstico en él. Exacto, el tratamiento individual. Exacto. Y que cada persona tiene que estar controlada y hacerse estos análisis de rutina, porque bueno, estamos viendo este mayor incremento, en la sociedad, y por eso queríamos tener la palabra de un especialista, de un diabetólogo, para que nos aclare un poquito más el panorama. Que como siempre, y para cerrar, Rubén, es esto, es prevención, es pedir tu laboratorio, si tenés alguna de estas sintomatologías y aunque no la tengas, pedirlo. Porque sí, si me permitís cerrar con esto, es justamente que el mensaje no sea dramático, sino que esto estimule a la búsqueda del diagnóstico en aquellos que no lo tienen, estimularlos a un buen control, digamos, aquellos pacientes, personas que ya están diagnosticadas. Les insisto en el tema de la vacunación, no solamente la vacunación para COVID, en la medida que tengan acceso a ella, sino también la antineumococo y antigripal. Esto a todos los pacientes se les indica anualmente que estén vacunados y que mantengan estilos de vida saludables. En el tema de COVID, que por favor estén provistos de su medicación, que mantengan bien aireados sus ambientes, que no dejen de hacer ejercicio, por favor. La actividad física es fundamental en todos estos pacientes. Esta situación uno ha visto que ha generado malos hábitos de alimentación y de actividad física en pacientes que los tenían este hábito bien adquirido, los perdieron en esta época. Que por favor no dejen de hacer sus caminatas, de esmerarse en una buena nutrición, pues todo esto es lo que permite una mejor postura ante esta situación. Poder soportarlo. Gracias, Rubén. Un placer, gracias a vos. Un placer. Seguimos con más versión.